Segundo punto, el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que fue creado en el 92 y se actualizó recién en el 96, en 650 millones de pesos dólares de esa época, se congeló. Se congeló. Pero ¿cuál fue el origen del fondo? El fondo decía esencialmente que el problema del conurbano bonaerense es un problema nacional. Y la prueba es que el 50% de los habitantes de nuestro conurbano no nacieron en la provincia de Buenos Aires. Es un problema nacional. Entonces se destinaba el 10% del impuesto a las ganancias al Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Como en el 96 se congeló, seguimos cobrando lo mismo 650 millones de pesos, perdón. Es como si alguien, un asalariado, tendría el mismo sueldo del año 96, pero teniendo los gastos del 2012. Eso es la provincia de Buenos Aires. Dos cuestiones. Primero, volver al mínimo que establece la Constitución para las provincias, 34%. A partir de ahí, establecer un debate en serio de reasignar la coparticipación para que pueda haber realmente un federalismo. Y esto es no solamente este gobierno central. Pero lo más corto, el camino más corto, es el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, actualizando esos 650 millones de pesos, que son cerca de 14.000 al día de hoy. Y yo discutiría una segunda cosa como gobernador. Me tuviste todos estos años esquemoteándome plata. Así que la deuda que tengo con el gobierno nacional, que me la hiciste acumular porque no me diste la plata que era mía, la vamos a discutir. Son cerca de 50.000 millones. Tipo una quita de deuda como la que hizo el gobierno nacional con los acreedores internacionales. Exactamente. Porque en realidad el estado casi de quiebra de las finanzas de la provincia de Buenos Aires, ahora les voy a dar los números, se debe a estos dos grandes principios. No es que el contribuyente de la provincia de Buenos Aires está pagando poco, está pagando más que ningún otro, estamos al techo. Es el que menos recibe. El problema es que el gobierno nacional se queda con mucho más de lo que corresponde, y yo entiendo a una coparticipación solidaria. Yo sé que la provincia de Buenos Aires le tiene que dar plata a Catamarca, a Santiago del Estero, pero no en la proporción en la que le estamos dando. Dicho esto, el impuestazo, por decreto, por no decreto, en un déficit mensual de 1.200 millones de pesos que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires, vamos para los 14.000 por año sin amortizar la deuda. El decreto, en el mejor de los casos, o la ley, podrían aportar 2.600 millones, 2.684 para ser exacto. Si es medio año, que es lo que falta, no cambiamos el curso de la historia, resolvemos el problema por un mes. Ahora, ahí es el fondo de la cuestión. Por ejemplo, ¿no? Mauricio Macri, hace algunos 6 o 7 meses atrás, avanzó en un revalúo similar, aunque en el caso de él para los inmuebles urbanos. Sí, el muy fuerte. Urbano, muy fuertísimo, fuerte. Fuertísimo. Promedio 60-62%, con casos de hasta 300 o 400%, con la misma excusa que Scioli. Sí, había quedado desfasado, el mismo argumento y demás. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿por qué en Capital Federal, en la legislatura porteña, todos, inclusive el hombre que le responde, Daniel Amoroso, ha sido jefe de campaña suyo en la última elección, le aprobó el impuestazo a Macri y a Scioli no? Digamos, ¿qué hay ahí? ¿Cuál es la diferencia? Porque resolvía el problema de las finanzas de la ciudad de Buenos Aires. Había una solución de fondo. Cambiaba el número, en parte, no solamente eso, del equilibrio fiscal de la provincia de Buenos Aires, hacer ese revalúo que además era absolutamente propio, como estoy de acuerdo que tiene que ser propio en la provincia de Buenos Aires. El problema es acá, y entonces resolvía el problema de la capital, en buena forma, no en todo, en una situación distinta. Era una ley que permitía el equilibrio fiscal. Esta es una ley que posterga el drama fiscal que tenemos, y nosotros creemos que las soluciones tienen que ir al fondo. Porque además, eso responde a la pregunta, pero además, déjeme decirle, este es un problema político. Es un problema político. Acá se quiere empujar a los gobernadores a emitir cuasimoneda. ¿Qué va a hacer Córdoba cuando no pueda pagar en junio como está anticipando? ¿Qué va a hacer Santa Fe? ¿Va a seguir desdoblando los salarios? ¿Qué vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires? Pero hay varios impedimentos jurídicos y técnicos que hacen que imposible hoy por hoy emitir cuasimonedas. Una de esas es una ley nacional. Así que cuando se hizo el rescate de las cuasimonedas en el 2005 se firmó un pacto fiscal por el cual no se iban a volver a emitir. Miren, desgraciadamente hoy estamos en Argentina de que por esta única vez hacemos cosas. Y yo creo que hay que salir de esa Argentina. Hay que volver a una Argentina que cumpla la Constitución, que cumpla la ley, pero que cumpla sobre todo la normalidad. Entonces, respondo, sí, es verdad, se rompería el pacto fiscal. ¿Pero usted cree que se puede salir de la ley de responsabilidad fiscal por una decisión propia de la provincia? Por una condición de fuerza mayor. Si a mí no me da la plata el gobierno nacional, yo no puedo pagar los sueldos por un capricho político que incumple la ley
de la Constitución Nacional que no me pueden reducir y me han reducido los fondos. Porque ojo que la provincia de Buenos Aires ha recibido el año pasado 5.000 millones de pesos en fondos de coparticipación y este año no vamos ni por 400. Acá hay un apriete político. Y cuando hay un apriete político yo tengo el derecho y la obligación de defender a la provincia de Buenos Aires. Digo, señores, ustedes no me pueden poner esta condición. ¿Pero qué? ¿Ustedes incluso estarían dispuestos a ponerse del lado de Scioli en este caso? Vamos a estar después. Primero estamos del lado del ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Y no le queremos hacer pagar el pato porque esto, si tuviera que traer el cuadro después del impuestazo, es peor. Ya estamos en una mala situación. Pero sí apoyamos al gobernador Scioli en una actitud conjunta de toda la política de la provincia de Buenos Aires para con el gobierno nacional, que se está quedando con lo que le corresponde, no al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a los bonaerenses. Desde hoy, no, desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces, nuestra posición es parches no. Porque si hacemos un parche hoy, ¿dónde vamos a estar en agosto? Un patacón sería también un parche. Un patacón es una salida mala a una situación que puede ser peor que no pagar los salarios. Pero digo, entonces se podría plantear la posibilidad de que el bloque que hoy no está aprobando por estas cuestiones que usted fundamentó el impuestazo de Scioli, mañana pueda aprobar y levantar la mano para la creación de una cuasimoneda. Si están dadas las condiciones para hacerlo, sí. Pero déjeme decir una cosa. Nosotros tenemos una vocación de diálogo. Tenemos un proyecto de ley que implica el revalúo matizado, no al revalúo, no es exactamente el de las entidades agropecuarias, tiene una condición mayor. ¿Eso cómo es? ¿Lo puede abrir un paréntesis y explicárnoslo? Sí, claro, un proyecto de ley que contempla todo. Sí al endeudamiento, es un instrumento que el Ejecutivo debe tener y puede tener. Bueno, ahí casi como que están de acuerdo todas las Correcto, es un instrumento que si el Ejecutivo lo pide, hay que dárselo. Restricciones en algunas alicuotas del aumento de los ingresos brutos, esencialmente cooperativas y comestibles. Creo que en cooperativas podemos avanzar, en comestibles por ahí, en vez de 4,5 a 5, puede ser 4,75, una tasa progresiva. Y tercero, un revalúo que tiene un proceso de mirada distrital en qué distritos corresponde. Por ejemplo, los distritos que ahora están inundados y vienen de la sequía en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Evidentemente a esos hay que dejarlos de lado. Bueno, pero la ley quede establecido, hoy no lo establece. Entonces nos parece que una sintonía fina permitiría en un diálogo y en un debate, no pretendemos tener razón, lo que decimos, proponemos esto. No es que estamos diciendo no por el no. No es esa nuestra posición.